Los padres del infierno. Hoy nos adentramos en la mente de tres de los peores padres de la historia real. Seres humanos que convirtieron la vida de sus propios hijos en un auténtico laberinto de terror. Prepárate, porque las siguientes historias te quitarán el sueño. Número 1. Papá es un monstruo. Imagina vivir en un pueblo tranquilo. Tienes vecinos amables, una familia aparentemente normal y un padre respetado por la comunidad. Pero bajo tus pies, a solo unos metros del suelo que pisas todos los días, se esconde el mismísimo infierno. Esta es la historia del hombre que la prensa mundial bautizó como el padre más monstruoso de todos los tiempos. Un hombre que no solo traicionó el instinto más básico de protección, sino que sometió a su propia sangre a suplicios que desafían la cordura humana. Hoy nos adentramos en el horror de Amstetten. No cierres los ojos. Para entender el nivel de monstruosidad de Joseph Fritzl, primero debemos entender su mente. Era un ingeniero brillante, frío y extremadamente controlador. En su hogar, su palabra era la ley. Pero su obsesión más oscura estaba ligada hacia una de sus hijas, Elizabeth. En agosto de 1984, Elizabeth tenía 18 años. Tenía sueños y quería estudiar y ser libre. Pero su padre tenía otros planes. Con el pretexto de necesitar ayuda para mover una pesada puerta en el sótano que él mismo había estado construyendo en secreto durante años, obligó a Elizabeth a bajar. Ese fue el último día que Elizabeth vio la luz del sol en más de 2 décadas. Al día siguiente, Joseph obligó a su hija a escribir una carta bajo amenazas. En ella decía que había escapado de casa para unirse a una secta y pedía que no la buscaran. Joseph le entregó la carta a la policía y a su propia esposa. La mentira perfecta estaba consumada. El lugar donde Elizabeth fue confinada no era un sótano común. Era un búnker subterráneo insonorizado, protegido por 8 puertas de seguridad y un sistema electrónico con códigos que solo Joseph conocía. El espacio era húmedo, bajo, sin ventanas y con ventilación artificial. Aquí comenzó una rutina de suplicios que duraría 24 años. Si Elizabeth desobedecía, Joseph apagaba las luces y los sistemas de ventilación desde arriba, dejándola en completa oscuridad y con dificultad para respirar durante días. Joseph bajaba casi a diario. Elizabeth fue sometida a miles de agresiones físicas y psicológicas crónicas. De ese horror absoluto, Elizabeth, su propia hija, quedó embarazada en múltiples ocasiones. Elizabeth dio a luz a 7 hijos en ese sótano,
completamente sola, sin asistencia médica, sin analgésicos y usando solo unas tijeras sucias que su padre le dio para cortar los cordones umbilicales. Uno de los bebés perdió su vida a los pocos días de nacer debido a una enfermedad que Joseph se negó a tratar. El propio monstruo puso el cuerpo del niño en el fuego, en un incinerador que tenía la casa. El sadismo de Fritzl llegó a un nivel retorcido cuando decidió dividir a los niños. A 3 de ellos los dejó en el sótano con su madre, condenados a crecer sin saber lo que era un árbol, la lluvia o el cielo. A los otros 3 se los llevó arriba con él y su esposa, fingiendo que Elizabeth los había dejado abandonados en la puerta con notas. Los niños de arriba crecieron yendo a la escuela, mientras sus propios hermanos biológicos sufrían desnutrición y falta de oxígeno a unos metros bajo el suelo de la sala. ¿Cómo se puede mantener un secreto así durante 24 años? Con miedo y un control absoluto. Joseph les decía a los niños del sótano que si intentaban romper las paredes, un gas venenoso inundaría el búnker y los mataría a todos instantáneamente. Pero en abril de 2008, el cuerpo humano dijo basta. Kirsten, la hija mayor del sótano, de entonces 19 años, enfermó gravemente de los riñones y cayó inconsciente. Elizabeth le suplicó tanto a su padre que por primera vez el monstruo cedió por miedo a que un cadáver en el sótano arruinara su fachada. Joseph subió a la joven inconsciente y la llevó al hospital, repitiendo la historia de que Elizabeth la había dejado en la puerta. Pero los médicos sospecharon inmediatamente. La joven tenía síntomas extraños y una desnutrición severa jamás antes vista. La policía intervino y exigió ver a Elizabeth. Presionado, Joseph no tuvo más opción que sacar a Elizabeth del sótano para que hablara con las autoridades, pensando que la tenía bajo su control. Pero una vez en la jefatura de policía y con la promesa de que jamás volvería a ver a su padre, Elizabeth rompió el silencio de 24 años. Esa misma noche, la policía allanó la casa y descubrió las puertas secretas. En 2009, Joseph Fritzl fue condenado a cadena perpetua en una institución para criminales dementes. Elizabeth y sus hijos recibieron nuevas identidades y tratamiento psicológico intensivo en un lugar secreto de Austria para intentar reconstruir sus vidas desde cero. Este caso nos dejó una de las preguntas más perturbadoras de la paternidad. ¿Cuántos monstruos caminan entre nosotros sonriendo mientras ocultan un infierno detrás de sus puertas? Número 2. Mi padre nos convenció a hacer lo impensable.
Entrar a una secta es peligroso, pero ¿qué pasa cuando la secta no está en una granja aislada ni en una comuna en el bosque? ¿Qué pasa cuando la secta es tu propia familia? En el año 2004, la policía de Fresno, California, entró a una vivienda tras recibir una llamada por una disputa doméstica común. Esperaban gritos, tal vez una discusión de pareja, pero lo que encontraron dentro de esas paredes se convirtió en una de las peores masacres familiares de la historia moderna. Un escenario tan macabro que dejó a los oficiales veteranos llorando en la acera. Esta es la historia de Marcus Wesson, un hombre que se creía Dios y que arrastró a su propia sangre hacia el abismo más oscuro de la mente humana. Para el mundo exterior, Marcus Wesson era un hombre excéntrico, extremadamente religioso y de carácter fuerte. Pero dentro de su hogar, Wesson no era solo el padre de familia, era la autoridad máxima. Él era, según sus propias palabras, Dios en la tierra. Con un carisma retorcido y una manipulación psicológica implacable, Wesson logró aislar por completo a su esposa, a sus hijas y a sus sobrinas del resto de la sociedad. Nadie podía hablar con extraños. Nadie podía cuestionarlo. Pero el verdadero horror comenzó cuando sus hijas empezaron a crecer. Wesson instauró una retorcida doctrina en la que él, como deidad, tenía derecho absoluto sobre los cuerpos de todas las mujeres de la casa. Con los años, Wesson tuvo decenas de hijos, no solo con su esposa, sino con sus propias hijas y sobrinas biológicas. Las paredes de esa casa ocultaban un ciclo eterno de abuso que parecía no tener fin. ¿Cómo lograba que nadie hablara? El control de Wesson no se basaba solo en la fuerza física, sino en el terror espiritual. Les decía a sus hijos que el mundo exterior estaba maldito, lleno de demonios, y que el gobierno o la policía intentarían entrar un día para destruir el templo de Dios, que era su familia. Fue así como les hizo firmar un pacto implacable, un pacto de muerte. Marcus les repitió durante años una orden clara. Si la policía o los servicios sociales intentaban entrar a la casa para separarlos, debían acabar con sus vidas antes de dejarse atrapar. Les enseñó que la muerte era la única forma de permanecer juntos para siempre. El lavado de cerebro era tan profundo que los niños y las jóvenes veían ese pacto no como un castigo, sino como un acto de lealtad suprema
hacia su padre. En un rincón de la casa, Wesson guardaba una colección de ataúdes de madera que él mismo había construido. Les decía a sus hijos que esos ataúdes eran para recordarles su destino si el mundo exterior intentaba intervenir. El día del juicio final para la familia Wesson llegó el 12 de marzo de 2004. Una de las madres de la casa, que había logrado escapar del control de Marcus, regresó acompañada de la policía para reclamar la custodia de sus hijos. Marcus se plantó en la puerta, frío, calmado, desafiante. Se negó a entregar a los niños. Cuando la policía se dio cuenta de que la situación escalaba, decidieron entrar por la fuerza. Al ver que el mundo exterior invadía su dominio, Marcus miró a sus hijas mayores y dio la orden silenciosa. Se retiró a una habitación trasera mientras la policía intentaba asegurar la entrada. Cuando los oficiales lograron avanzar hacia el fondo de la casa, Marcus Wesson salió de una habitación, cubierto de sangre, y se entregó pacíficamente. No opuso resistencia. Los oficiales, confundidos, entraron al dormitorio del que Wesson acababa de salir. Lo que encontraron los marcó para siempre. 9 de sus hijos y una de sus hijas esposas yacían sin vida en una pila humana. Se había cumplido el pacto. Las jóvenes habían decidido terminar con la vida de los más pequeños y luego con las suyas propias antes de desobedecer la palabra de su padre. Marcus Wesson había ejecutado su plan maestro sin disparar un solo proyectil con sus propias manos en ese instante. Su mente había sido el arma. En 2005, tras un juicio que conmocionó a los Estados Unidos, Marcus Wesson fue declarado culpable de múltiples cargos de conspiración para el homicidio y el abuso. Fue sentenciado a la pena capital. Hoy en día, Wesson pasa sus noches en una celda de máxima seguridad, esperando el día de su ejecución. Un hombre que destruyó generaciones enteras bajo el disfraz de la fe, ganándose el título de uno de los padres más siniestros del mundo. Número 3. Mi padre, la bestia de la soga. En los rincones más profundos y aislados de las zonas rurales, la distancia se convierte en el mejor aliado del horror. Allí, donde los vecinos más cercanos están a kilómetros de distancia, a los gritos simplemente se los lleva el viento. A principios de la década de los 2000, en el estado de Anzoátegui, Venezuela, un hombre mantenía una fachada de campesino
humilde y trabajador, pero dentro de los límites de su propiedad, lejos de las miradas del mundo, ese hombre se convirtió en el carcelero de su propia sangre. Un ser despiadado que sometió a sus hijos a un régimen de tortura física y mental que la policía local jamás pensó encontrar. Nos adentramos en la finca del terror de Orlando Arcia, el hombre que demostró que el peor peligro puede llevar tu propio apellido. Orlando Arcia no necesitaba un sótano insonorizado en una gran ciudad para ocultar sus crímenes. Su mejor búnker era el aislamiento geográfico. Su finca era un territorio sin ley, donde su palabra era la única que existía. Arcia tuvo múltiples hijos con su esposa. Desde que eran pequeños, el hombre impuso un sistema de crianza basado en el miedo absoluto y el castigo desmedido. Para Arcia, sus hijos no eran seres humanos a los que debía proteger. Eran propiedades bajo su control total. Los menores crecieron sin asistir a la escuela, sin saber lo que era interactuar con otros niños y bajo la amenaza constante de que si intentaban cruzar los límites de la propiedad o hablar con algún campesino de la zona, las consecuencias serían fatales para toda la familia. Su mundo entero se reducía a 2 metros cuadrados de esa finca y al estado de ánimo de su padre. El apodo por el que Arcia pasaría a la historia no fue una casualidad. Nació del método de tortura sistemático que utilizaba para quebrar la voluntad de sus hijos. El monstruo de la soga. Ante el más mínimo error, un plato roto, una mirada que él considerara desafiante, o el simple cansancio tras las extenuantes jornadas de trabajo en el campo, Arcia aplicaba castigos inhumanos. Utilizando pesadas cuerdas de cabuya y cadenas, Arcia inmovilizaba a sus hijos dentro de habitaciones oscuras y sin ventilación. Podían pasar días y a veces semanas enteras atados de pie y manos sin poder moverse. Mientras permanecían inmovilizados, Arcia los privaba de comida y agua, obligándolos a rogar por un bocado, mientras él los observaba con toda frialdad. A medida que sus hijas crecían, el aislamiento se volvió aún más estricto. La obsesión de control de Arcia mutó hacia abusos sistemáticos contra ellas, utilizando la violencia física hacia la madre como el chantaje perfecto para mantener el silencio de las jóvenes. El terror psicológico era tan devastador que a pesar de que algunos de los hijos ya tenían la fuerza física para intentar defenderse, la figura de su padre los paralizaba por completo. Creían
que el monstruo era omnipotente y que no había rincón en el país donde pudieran esconderse de él. Pero el instinto de supervivencia siempre encuentra una grieta por donde escapar. Tras años de soportar el infierno en la tierra, una de las hijas de Arcia, impulsada por el desespero y el miedo de que los abusos terminaran con la vida de uno de sus hermanos, tomó la decisión más peligrosa de su vida. Aprovechando un descuido de su padre, mientras éste trabajaba en una zona alejada de la finca, la joven corrió. Corrió descalza por el monte durante kilómetros, con el corazón en la boca, sabiendo que si su padre la alcanzaba, ese sería su último día. La joven logró llegar a una carretera y recibió auxilio. Horas más tarde, las autoridades policiales de Venezuela organizaron un despliegue de emergencia hacia la propiedad de Arcia. Cuando las comisiones policiales allanaron el lugar, el panorama los dejó helados. Encontraron a los menores en condiciones infrahumanas, con evidentes signos de desnutrición severa, marcas crónicas en la piel causadas por las ataduras de las sogas y un pánico reflejado en los ojos que los oficiales jamás olvidarían. Orlando Arcia fue arrestado en el acto, sin poder creer que su imperio de terror había caído. El caso del monstruo de la soga conmocionó profundamente a la sociedad venezolana, abriendo un debate sobre el aislamiento de las familias en las zonas rurales del país. Orlando Arcia fue procesado por las autoridades judiciales y recibió la pena máxima establecida por la ley por sus múltiples crímenes. Los sobrevivientes de la finca del terror iniciaron un largo y complejo proceso de recuperación psicológica para intentar dejar atrás las cicatrices, tanto físicas como mentales, que les dejó ese hombre que debía ser su protector. ¿Cuántos otros padres del infierno están corrompiendo y destruyendo las vidas que deberían proteger y amar? Si dicen que por cada caso que llega a la justicia hay al menos 5 que disfrutan de la impunidad, alguno de ellos podría ser hasta tu vecino. Si estos casos te han impactado, no olvides apoyar nuestro contenido dejándonos un me gusta, suscribiéndote y compartiendo este video. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Hay algún caso que te gustaría ver en nuestras próximas entregas? Nosotros somos los rostros del miedo.